Hola, gracias por conectarse a esta nueva exploración. Hoy nos adentramos de lleno en el mercado inmobiliario de Estados Unidos. Analizaremos todas esas expectativas que hay sobre la Reserva Federal y ese posible cambio de rumbo en septiembre de 2025 con los tipos de interés. Hemos estado analizando a fondo una conversación reciente, muy interesante, entre profesionales inmobiliarios de Miami. Nuestra misión hoy: intentar desentrañar qué podría significar de verdad esa bajada de tipos que tanto se espera. ¿Será el punto de inflexión? ¿O hay otros factores, quizá más importantes, que tenemos que mirar? Vamos a desglosarlo un poco. Exacto. Se trata de mirar más allá de los titulares, ¿no? Vamos a ver las cifras, sí, pero también las percepciones. ¿Qué hay por debajo? Esos costes que a veces no se ven. Para tener una idea más clara del presente y del futuro. Perfecto. Pues entremos en materia. Septiembre de 2025. Suena mucho a fecha clave. Se habla de que la Fed podría empezar a bajar tipos, ¿no? Revirtiendo esa política más dura que empezó en 2022 para frenar la inflación. Hubo ya algunos recortes pequeños en 2024, pero vamos, parece que no movieron mucho el avispero en el sector inmobiliario. Y esto nos lleva a un concepto que mencionan muy gráfico: la jaula dorada. Se refieren a esos propietarios que tienen hipotecas a tipos súper bajos, ¿sabes? Un 3,5%, un 4%, y claro, ahora se sienten como atrapados. No quieren vender porque si venden, tendrían que comprar o refinanciar a tipos del 7% u 8%. ¿Podría una bajada de tipos romper esa jaula? Es la gran pregunta. Sí, los datos que se manejan en el sector y, las sensaciones también, apuntan a que un tipo hipotecario, que ronde el 6%, quizás un poquito menos, entre el 5,5% y el 6%, eso podría ser como un interruptor psicológico. Podría animar a más gente a moverse, tanto a compradores que estaban ahí esperando, como a esos vendedores enjaulados, que, ojo, se calcula que un 70% de ellos necesita comprar otra casa después de vender. Suena lógico, sí, como un umbral psicológico. Pero claro, viendo cómo está el patio ahora, el mercado está lentísimo, ¿verdad? Están hablando de unos 4 millones de ventas al año, niveles de 1995, cuando lo normal, según los expertos, sería estar entre 5 y 6 millones. ¿De verdad basta con bajar un poco los tipos de interés para reactivar todo ese volumen? Es una duda muy razonable. Sí, porque esta ralentización no viene solo de una cosa, como que la economía vaya mal en general. Es más complejo. Un desajuste. Por un lado, la oferta sigue cara, los tipos de interés altos, y luego súmale los seguros, los impuestos, que cada vez pesan más. Y por el lado de la demanda, pues compradores que esperan. Primeros compradores que continúan alquilando, o incluso soluciones como casas multigeneracionales, ¿sabes? Que también hay factores demográficos ahí de fondo. Y eso no depende tanto de los tipos. Es curioso, ¿eh? Cómo los tipos de interés se pusieron casi de moda con la pandemia. Antes, cuando estaban al 4% o 5%, pues la gente no les daba importancia, ¿no? Pero claro, bajaron al 2,5%, al 3%, y era como dinero gratis, la oportunidad del siglo. Y lógicamente, la subida después al 8%, pues se sintió como una puñalada. Me gustó mucho la analogía que usaban. Te casas con la casa, no con el tipo de interés, que viene a decir que la hipoteca, pues es algo que puedes cambiar con el tiempo, refinanciar. Y de hecho dicen que antes la gente refinanciaba más para sacar la plusvalía, ¿sabes? El cash out, no tanto porque el tipo bajase un poquito. Totalmente. Pero aquí es donde el mercado inmobiliario mete un poco el pie en el freno. Una nota de cautela importante. Existe la preocupación de que el mercado esté siendo, demasiado optimista. Es posible
que los tipos que vemos ahora ya incluyan, ya descuenten, como se dice en finanzas, esa bajada que se espera para septiembre, e incluso puede que la de octubre también. Ah, o sea que... Claro, si eso es así, la bajada real cuando llegue, pues podría no ser tan fuerte como la gente imagina. Y quizá la siguiente no la veamos hasta bien entrado diciembre. Entonces, si la bajada no es para tanto como se espera, ¿qué va a mover a la gente a volver al mercado? ¿Será más bien el cansancio de esperar, una especie de liberación de decir, venga, vamos ya? Comparando esta posible reacción, me hizo gracia con la euforia que se desata cuando un equipo de béisbol llega a los playoffs después de años sin olerlos. Es la esperanza lo que mueve, más que la certeza. ¿Podría pasar algo parecido aquí? Es muy probable que sea una mezcla, sí, una mezcla de sentimiento y de cálculo. La esperanza renace, eso seguro, después de un tiempo de pesimismo, y eso ayuda a que el mercado se mueva. El ejemplo del béisbol es bien claro, pero veamos. La decisión final de meterse en una compraventa de una casa es una de las decisiones más importantes en la vida de uno, y se basa en mirar muchas cosas: tu situación personal, dinero ahorrado, el mercado, no solo en el optimismo general. Y aquí es donde el análisis se pone, yo creo, más interesante todavía, porque una bajada de tipos de la Fed, va mucho más allá de cómo te afecta a la cuota de la hipoteca. Tiene un efecto en toda la economía. Reduce lo que cuesta el dinero para las empresas, y eso puede tener un impacto grande. El ejemplo que comentaban de Pepsi es muy bueno para entenderlo. Imagina que Pepsi tiene planes para una fábrica nueva, no sé, en Michigan. Si financiar eso le sale muy caro, pues igual el proyecto se queda en un cajón, no es rentable. Claro. Pero si la Fed baja tipos y Pepsi se ahorra millones en intereses al financiar esa inversión, pues es más fácil que digan, adelante. Y eso significa contratar gente para construirla, proveedores, personal para la fábrica después. Mueve la economía local. Entiendo el efecto dominó con Pepsi, sí. Más empleo, más dinero moviéndose localmente. Pero, ¿no hay un riesgo de que esa confianza que genera la Fed sea un poco artificial? Como una impresión de optimismo que depende demasiado de lo que haga la Fed y no tanto de que la economía de base esté realmente fuerte a largo plazo. Es una perspectiva interesante, sí. Sin duda, la confianza es algo intangible, pero potentísimo. La señal que manda la Fed cuando baja tipos, sobre todo después de un tiempo siendo más prudente, se lee como un apoyo a la economía. Es como si dijeran, creemos que esto va a ir bien. Y esa sensación puede animar a las empresas a invertir y a la gente a gastar. Se crea un círculo vicioso. Pero sí, tienes razón. Esa confianza tiene que basarse en realidades económicas que se sostengan. La analogía de la heladería que usaban lo explica genial. Tienes dinero, te apetece un helado y la tienda está abierta. Pero si ves la calle insegura, pues no sales. Ahora, si mejora la sensación de seguridad, ponen más luces, hay más policías, tu confianza sube y vas a por el helado. Y lo único que cambió fue la confianza, ni tu dinero ni que hubiera helados. Exactamente. Y si lo llevamos al sector inmobiliario, las fuentes dicen que las búsquedas online de casas y las visitas a propiedades, los showings, han subido. Hay una intención ahí, latente. Esa inyección de confianza de la Fed podría ser el catalizador. ¿Sabes? El empujoncito final para que esa intención se haga realidad. Aunque los tipos no vuelvan a ese 4% idílico, que seamos realistas, parece poco probable a corto o medio plazo, viendo cómo está la inflación y los márgenes que necesitan los bancos. Ahora, volviendo a los costes reales, a lo que duele en el bolsillo, hay que insistir en algo que a veces
se nos olvida con tanto lío de tipos. Y es que no son el único gran obstáculo. Ojo, que a menudo nos olvidamos de una parte enorme del pago mensual: los impuestos sobre la propiedad, los taxes y los seguros del hogar. Según las fuentes, pueden llegar a ser casi un tercio del pago mensual, un 32%. Y encima es un coste que tiende a subir. Totalmente de acuerdo. Es una parte gigantesca del coste de tener una casa. Y además, es incierto y creciente en muchas zonas. Sin duda, eso frena a muchos compradores, quizá tanto o más que el propio tipo de interés. Es un factor crucial que merece más atención cuando hablamos de si la gente se puede permitir comprar o no. Y sobre la nostalgia por los tipos superbajos, bueno, hay que ponerlos en contexto, ¿no? Esos tipos del 2-3% de la pandemia fueron una respuesta a una crisis mundial tremenda, una medida casi a la desesperada para evitar que todo se fuera al garete. ¿Ya? Un escenario económico más normal, más sano, con tipos al 5%, pero con empleo estable, pues generalmente es mejor que tipos al 3% y sin trabajo. Además, las hipotecas son un negocio. Los bancos necesitan sacar un margen sobre la inflación, que sigue rondando el 3%. Así que tipos del 5% o más históricamente son bastante normales si la economía está estable. Bien, con todo este panorama tan complejo, ¿qué recomendaciones prácticas sacan de las fuentes para alguien que esté ahora mismo, pues eso, dándole vueltas a comprar o vender? La primera, muy clara. No actuar por impulso ni seguir ciegamente la moda esta de van a bajar los tipos. Hay que analizar la situación personal con la cabeza fría. Y la segunda es que, justo porque el mercado está más lento, puede ser un buen momento para negociar. Negociar condiciones, precios, pero sobre todo, para investigar bien, con calma, sin prisas. Insisten mucho, ¿verdad?, en mirar con lupa las ofertas de las constructoras en la entrega de casas nuevas o de preconstrucción. Pueden parecer súper atractivas al principio, tipos bajos, ayudas con los gastos de cierre. Pero, ¿qué pasa después? ¿Ese tipo es fijo o variable? ¿Es solo para el primer año? ¿El segundo? ¿Cuánto te va a costar refinanciar luego? Y si es para invertir, ¿son realistas las cuentas que te hacen de rentabilidad a largo plazo, teniendo en cuenta que los tipos pueden volver a cambiar? Hay que mirar más allá del caramelo inicial. Exacto. El análisis tiene que ser completo, mirando todo el tiempo que vas a tener, la casa o la inversión. Y aquí, de verdad, el asesoramiento profesional es clave. Un buen agente inmobiliario no es solo alguien que enseña casas, es un asesor que defiende tus intereses, te ayuda a entender la letra pequeña, la financiera, la legal y negocia por ti. Meterse solo en este mercado puede ser un error que salga muy caro. Parece entonces que la conclusión general que sacan es que si uno está pensando seriamente en comprar, quizá el mejor momento no sea esperar y esperar a un escenario perfecto que igual no llega nunca, sino más bien usar este tiempo para informarse a fondo, poner en orden las finanzas y estar preparado para actuar cuando aparezca una oportunidad que de verdad encaje. Ponerse las pilas, vamos. Resumiendo un poco, estamos, parece, ante un posible punto de inflexión en el mercado inmobiliario de Estados Unidos, muy pendientes de la Fed, pero la historia es más complicada que una simple bajada de tipos. La confianza, tanto de empresas como de la gente, los costes añadidos como impuestos y seguros, y la situación de cada uno juegan un papel igual o más importante. Así es. En este entorno, la clave es tener buena información, analizarla con espíritu crítico y no dejarse llevar por expectativas que igual son exageradas. Tomar decisiones bien fundamentadas es más importante que nunca, ya sea para buscar un hogar o para invertir. Y como reflexión final, para dejarla ahí flotando, más allá de los tipos de interés y sus subidas y bajadas a corto plazo, ¿cómo podrían esas tendencias demográficas de fondo,
como el aumento de los hogares multigeneracionales donde viven abuelos, hijos, nietos que se mencionaba, estaría cambiando, sin hacer mucho ruido, el tipo de vivienda que se busca, la demanda real y la propia idea de lo que es asequible, independientemente de lo que haga la Fed? Es un tema para seguirle la pista, ¿eh? Y la asesoría de un agente inmobiliario conocedor del mercado y de confianza que defienda nuestros intereses es fundamental. En la descripción dejamos nuestros datos para cualquier consulta. Ha sido un placer compartir este análisis. Esperamos que esta conversación el día de hoy haya servido para aclarar un poco el panorama. Muchas gracias por estar ahí y hasta la próxima.